Seti fue un gobernante muy poderoso, y dicho poder quedó reflejado no solo en el tamaño de la tumba, sino también en algunos de los novedosos detalles apreciados en textos religiosos. Aquí, por ejemplo, hay ciudadanos extranjeros representados. Era una forma de decir: Egipto bajo mi reinado se ha convertido en un gran imperio internacional y nuestros dioses controlan no solo lo que ocurre en el Valle del Nilo, sino también lo que sucede en todo el mundo conocido. A 140 metros de la entrada, en el interior de la roca, Belzoni encontró por fin la cámara funeraria. Este techo es una representación del cielo según lo veían los egipcios. Es tan bueno como el mejor que se haya pintado nunca en el Reino Unido. Aquella tumba también había sido saqueada en la antigüedad, pero los ladrones dejaron algo intacto: un sarcófago de alabastro traslúcido magníficamente decorado. Belzoni, por supuesto, se lo llevó a Inglaterra y acabó en el Museo Soames, donde está expuesto en un rincón oscuro de la planta baja. Un final indecoroso para uno de los objetos más espectaculares que se puede ver en cualquier museo del mundo. De vuelta a Inglaterra, Belzoni alquiló un pabellón para exponer el resto de sus hallazgos y hacer partícipe de ellos a un público fascinado. Belzoni, que era un verdadero empresario del espectáculo, escenificó la tumba de Seti I al completo para que se pudiera circular por ella. Aquello daba al público una idea aproximada de cómo era una tumba egipcia y ofrecía una visión muy cercana al arte egipcio. La exposición, junto con el impacto que suponía el libro Descripción de Egipto y las conclusiones obtenidas por los primeros epigrafistas, despertaron definitivamente la curiosidad de los europeos por el antiguo Egipto. Egipto se puso de moda. En cada casa debía haber envolturas de momia adornando la mesa del comedor y también una sala amueblada al estilo egipcio. El comercio de antigüedades egipcias floreció superando a casi cualquier otra moda anterior. El comercio de antigüedades prosperó durante más de 30 años, hasta que algunos arqueólogos trataron de paralizarlo. Uno de ellos era el antiguo director de un museo, Auguste Mariette. Mariette pensaba que los monumentos arqueológicos debían permanecer intactos en su lugar de origen. Si finalmente eran exportados, pensaba que al menos debían ser registrados, dejando también constancia del entorno al que pertenecían. Pero en un principio, Mariette no pudo imponer su criterio. Más tarde, en 1851, un golpe de suerte cambió el rumbo de los acontecimientos. Explorando la vasta necrópolis de Saqqara, al sur de Giza, Mariette observó que sobresalía de la arena la cabeza de una pequeña esfinge. Esto le recordó un antiguo relato acerca de una avenida de esfinges que conducía a la tumba del legendario buey Apis. Los antiguos egipcios habían venerado a estos animales durante miles de años. Encontrar sus tumbas suponía un importante descubrimiento. Tras un año de excavaciones, la persistencia de Mariette se vio recompensada. Mariette llegó a una puerta de arenisca que estaba sellada. La abrió y entró. La egiptóloga Salima Ikram es una especialista en las prácticas funerarias del antiguo Egipto. Cuando Mariette derribó la puerta, halló un gran número de estelas con inscripciones hechas por reyes y plebeyos, todo tipo de gente. Estaban dedicadas al buey Apis. Mariette se encontró con kilómetros de túneles excavados en la roca. A los lados había cámaras y dentro de ellas algo asombroso. Enormes sarcófagos de granito, cada uno de los cuales pesaba más de 80 toneladas. Aquí dice: Apis, amado hijo de Osiris, dándole vida, eternidad y prosperidad por siempre. En el interior de uno de estos enormes sepulcros, Mariette encontró los restos de un buey Apis momificado, enterrado durante el reinado de Ramsés el Grande. El descubrimiento causó sensación, y Mariette fue nombrado responsable del servicio de antigüedades de Egipto. Valiéndose de la autoridad que le otorgaba su cargo, Mariette detuvo todas las excavaciones, incluso las suyas. Prohibió la exportación sin permiso de cualquier tipo de objeto y estableció un museo permanente para albergar su nueva colección de antigüedades. La búsqueda del antiguo Egipto iba a entrar en su edad de oro. Situado en el centro de El Cairo, el actual museo egipcio atrae a más de 6 millones de visitantes cada año. Aquí, un guía digital diseñado por IBM permite a los visitantes estudiar la amplia base de datos informática Egipto Eterno,
a la vez que se observan los objetos exhibidos. La posibilidad de apreciar los objetos no solo como obras de arte, sino como testimonio de una antigua civilización, se vio favorecida a finales del siglo XIX por la intervención de la novelista de la época victoriana, Amelia Edwards. En 1873, Edward hizo lo que entonces era un típico viaje turístico a Egipto. Como tantos otros turistas, visitó la explanada de Giza y sintió admiración por las pirámides y por la civilización que las había construido. Pero quiso saber más. Alquiló una lujosa embarcación conocida como Dabbaya e inició un viaje de placer de 1.600 kilómetros remontando el Nilo. Mientras se adentraba en el país, su admiración se fue transformando en ira. A pesar de los esfuerzos conservacionistas de Mariette, los turistas seguían alterando impunemente los monumentos, y algunos arqueólogos inexpertos estaban destrozando los textos que ellos mismos debían descifrar. Ni siquiera las colosales estatuas de Ramsés el Grande en Abu Simbel estaban a salvo. Algún arqueólogo había hecho un molde de escayola del rostro y había dejado manchas blancas en la estatua. Por supuesto, estéticamente aquello no era agradable. Amelia Edwards decidió que se utilizase café para derramarlo en gran cantidad sobre la estatua y así teñir el yeso y devolver su color original a la roca. Pero Edwards no se conformó con eso. De vuelta a casa, inició una campaña para instruir al público acerca del antiguo Egipto y fundó una sociedad histórica, el Egypt Exploration Fund. Esta sociedad promocionó la auténtica arqueología. No se trata de excavar en un sitio simplemente para llevar objetos a las estancias de un museo. Se trata de registrar los objetos dentro de un contexto, para analizarlos e interpretarlos en un ámbito histórico y cultural mucho más amplio. Entre las primeras personas que se beneficiaron del mecenazgo propiciado por la institución estaba un joven topógrafo inglés llamado Flinders Petrie. Petrie visitó Egipto por primera vez en 1881 con el fin de estudiar la gran pirámide de Giza, que según algunos era demasiado perfecta para haber sido construida por el hombre. Sus resultados revelaron que aunque la pirámide constituía una estructura asombrosa, tenía todas las imperfecciones propias de las prácticas de la época en que fue edificada. Él vio en su época lo mismo que vi yo cuando llegué a Giza, que la pirámide es un monumento muy humano y que por ningún lado aparecían las huellas de los dioses. Solo encontró huellas de personas, las marcas de sus herramientas e incluso sus heces. En su informe, Petrie concluía que la Gran Pirámide era, tal como sugerían las fuentes clásicas, una tumba regia, construida por el faraón Keops del Imperio Antiguo hacía unos 4.500 años. Fascinado por el pueblo que había construido las pirámides, Petrie se interesó entonces por la arqueología, pero no como la habían practicado sus predecesores. Hasta entonces, la egiptología se había basado en inscripciones, templos grandiosos y pirámides, pero nadie conocería a la sociedad norteamericana yendo a Washington D.C. y dedicándose a observar los monumentos, el de Lincoln, el de Washington, centrándose únicamente en eso. Petrie se dio cuenta de que no se llega a entender a una civilización a menos que se conozca su vida cotidiana. Para descifrar estos detalles cotidianos, Petrie observaba todo lo que aparecía en las excavaciones, ya fuesen valiosos tesoros o fragmentos de cerámica. La peculiaridad más destacable del trabajo de Petrie fue su constante insistencia en el contexto. No importaba tanto lo que se encontraba, sino dónde se encontraba y lo que había en los alrededores. Aplicando su revolucionario punto de vista, Petrie desarrolló una sofisticada técnica para determinar fechas y pasó 40 años haciendo notables hallazgos. En Tebas encontró una estela con una antigua inscripción egipcia que hacía referencia por primera vez en la historia a la tribu de Israel. Y al norte de Luxor, en Nakada, encontró miles de tumbas pertenecientes a antiguos asentamientos en el Valle del Nilo. Solo con los objetos encontrados en las tumbas, Petrie arrojó luz sobre 1000 años de una historia hasta entonces desconocida, la era anterior a la primera dinastía egipcia. Y no fue el único. Un creciente número de egiptólogos europeos y americanos trabajaban ahora en el Valle del Nilo y también hacían importantes descubrimientos. Una tablilla de piedra que relata la historia del faraón que unificó Egipto. Tablillas de arcilla que contienen cartas diplomáticas de hace 3 milenios.
y la única estatua conocida del faraón Keops del Imperio Antiguo, para quien fue construida la Gran Pirámide. Sin embargo, uno de los hallazgos más fascinantes lo realizaron los propios egipcios en Luxor, un conjunto de momias retiradas de sus tumbas y escondidas por los sacerdotes allá en las postrimerías del Imperio Nuevo. Entre ellas había figuras reales, incluyendo a Seti I, de cuyo sarcófago se había apoderado Belzoni, y el más famoso de todos los faraones, Ramsés el Grande. De pronto, aquellos poderosos reyes ya no solo eran nombres, ahora tenían rostro. Pero aún quedaba un hallazgo formidable, una tumba real intacta. Las riquezas que podría contener solo cabían en la imaginación hasta el mes de noviembre de 1922, cuando el egiptólogo británico Howard Carter hizo uno de los más importantes descubrimientos arqueológicos de la historia. Carter, que había trabajado con Flinders Petrie, pasó 5 años estudiando el Valle de los Reyes antes de realizar su famoso hallazgo. Unos antiguos escalones excavados en la roca que conducían a un pasadizo lleno de escombros, al final del cual había un muro con el sello de un faraón del Imperio Nuevo poco conocido, Tutankamón. Retirando algunas piedras, Carter enfocó una linterna a través de un resquicio y miró al interior. Como Belzoni 180 años antes, el proyecto Egipto Eterno ha recreado la experiencia de entrar en una tumba recién descubierta. Allí había permanecido prácticamente intacto durante 3.500 años un ejemplo de la sofisticación de la realeza egipcia. Entre unos 5.000 objetos se incluían un carro desmontado en cuyo centro había un maniquí de tamaño natural. Camastros de oro con formas de animales, usados durante el funeral de Tutankamón. Un trono chapado en oro exquisitamente decorado. Y una puerta sellada, flanqueada por 2 estatuas del rey fallecido. Detrás de aquella puerta, Carter encontró 4 sepulcros que contenían 3 sarcófagos de oro, dentro de los cuales yacían los restos momificados del propio faraón. El contenido, la calidad de la decoración, la cantidad de oro encontrado en la tumba, todo aquello cautivó la imaginación popular. No es de extrañar que otra vez, como cuando Belzoni descubrió la tumba de Seti I, aumentase el interés popular por la egiptología en Norteamérica y Europa. Ni tampoco que la egiptología se convirtiese de pronto en el área mejor financiada de toda la arqueología mundial. Fue un momento decisivo en la historia de nuestra disciplina. Pero el descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue solo el principio. Otras revelaciones aún más importantes tendrían lugar en años sucesivos. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue el principio de una época de actividad arqueológica sin precedentes en el Valle del Nilo. Uno de los más importantes descubrimientos tuvo lugar en 1939 cerca de la ciudad de Tanis, en el delta del Nilo, donde el arqueólogo francés Pierre Montet descubrió no una tumba real intacta, sino 6, que contenían fabulosos tesoros de algunos de los últimos faraones del antiguo Egipto. Pero este excepcional descubrimiento fue eclipsado por otros acontecimientos. Estalló la Segunda Guerra Mundial y muchos egiptólogos occidentales abandonaron Egipto. 13 años más tarde, la revolución egipcia apartó a los europeos del poder. Los egiptólogos egipcios, ahora independientes, empezaron a hacer hallazgos fascinantes. Uno de los más sorprendentes tuvo lugar a la sombra de la Gran Pirámide de Giza, cuando un inspector de antigüedades egipcio llamado Kamal el-Malak descubrió este barco, de 4.500 años de antigüedad, que había pertenecido al faraón Keops. Cada vez se iba conociendo más sobre la vida de los reyes egipcios. Pero los egiptólogos aún no se preguntaban por la vida cotidiana de los ciudadanos corrientes. Hasta entonces, las técnicas arqueológicas no habían avanzado lo suficiente para aclarar mucho en este aspecto. Pero eso cambiaría pronto gracias al programa Nubian Salvage Project. A finales de los años 50, el gobierno egipcio decidió adecuar terrenos para asentar a su creciente población, construyendo una presa en el Nilo a la altura de Asuán.